Buenas, ¿qué tal? Les habla Gabriel Cárdenas, residente de tercer año en ortopedia y traumatología del Hospital Doctor Carlos Bocalandro, ubicado en Loma Hermosa. La clase de hoy es una pequeña charla, más bien en vez de clase es una charla un poco controversial. Vamos a hablar sobre la profilaxis antibiótica postoperatoria en nuestra especialidad, saber si disminuye el riesgo de infección del sitio operatorio. Los objetivos principales en esta charla fueron determinar el uso de la profilaxis antibiótica estándar o extendida pre y postoperatoria en el servicio de ortopedia y traumatología, y asimismo adecuar la profilaxis antibiótica pre y postoperatoria. Perdón. Nosotros, como médicos, como traumatólogos, fuimos primeramente médicos, tenemos medicinas, somos científicos, y para nosotros llegar a plantear, a imponer o administrar cualquier medicamento o cualquier acto médico, debimos basarnos en un método científico. Por eso es que ante cualquier acto médico que realicemos debemos tener en cuenta esto, porque tenemos que saber que tenemos que estar cubiertos por lo legal. Entonces, diciendo esto, hablemos primero del significado de medicina. Medicina proviene del latín y derivado a su vez de mederi, que significa curar, medicar. La medicina no es más que la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, lesiones y problemas de salud de los seres humanos. Como dijimos, la medicina es una ciencia y la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y algo más importante aún es el método científico. ¿Por qué? Porque a través del método científico es que nosotros prescribimos y que nosotros hacemos las indicaciones médicas. Y el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos de la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Eso es muy importante. Y las principales características del método científico, para que sea válido, deben ser la falsibilidad, la reproducibilidad y la repetibilidad de los resultados. Y esto se va a corroborar por revisión por pares. Teniendo en cuenta esto, es que se hace un poco controversial esta charla, porque sabemos que muchos de nosotros, o inclusive colegas, inclusive nosotros mismos, indicamos, en este caso, antibióticos con la frase, abro comillas, por las dudas. Y nosotros, si somos científicos, no podemos utilizar esa expresión. Tenemos que basarnos en un método científico para poder prescribir. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar primeramente por un artículo que se publicó en el año 2022, publicado por el hospital, un hospital de Bahía Blanca. ¿Qué nos decía qué nos dice este artículo? Este artículo, titulado Profilaxis antibiótica extendida para pacientes sometidos a ortoplastía de cadera primaria, ¿disminuye el riesgo de infecciones periprotésicas? Bueno, en este estudio, es un estudio clínico prospectivo que se realizó entre julio de 2021 y mayo de 2022. Se hicieron dos grupos de pacientes, 28 pacientes con tratamiento antibiótico extendido, que se utilizó cefazolina 1 gramo endovenoso cada 8 horas por 7 días, y 95 pacientes con la profilaxis antibiótica estándar, que se utilizó cefazolina 1 gramo endovenoso cada 8 horas solo por 24 horas. Se sabe que la cefazolina es el antibiótico de preferencia en la Argentina. Está más que estudiado y es lo que actualmente se utiliza, las cefazolinas, las cefalosporinas de primera generación, en toda cirugía, por lo menos en nuestra área. Los resultados, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, lo que dice es que
en este estudio no se demostró que la profilaxis antibiótica extendida disminuyó la tasa de infecciones periprotésicas de por lo menos en los primeros 30 días de los pacientes que fueron sometidos a una cirugía, por lo menos artroplastías primarias de cadera, es lo que específicamente habla. Ya aquí tenemos un primer paso para saber a dónde estamos encaminados. El objetivo de este estudio en realidad fue determinar si existen diferencias estadísticas significativas entre las tasas de infecciones periprotésicas agudas ante una profilaxis antibiótica extendida, o sea, de 7 días, y una profilaxis antibiótica estándar, teniendo el resultado que mencioné anteriormente. Podemos seguir con el siguiente artículo. El artículo de la revista de Journal lo que habla es de la profilaxis antibiótica perioperatoria en una artroplastía total. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos lo que hizo en 2017 fue un metaanálisis. En el metaanálisis encontraron 693 estudios que lo que se examinaron y más de 50.000 pacientes en total. Lo, ¿qué había aquí? Estudios, denme un segundo, estudios, eh, son estudios prospectivos y retrospectivos que examinaron antibióticos peri y posoperatorios con las tasas posteriores de infección de sitio quirúrgico e infección periprotésicas en artroplastías totales. El resultado global comparó la utilización de la profilaxis antibiótica en las 24 horas y después de las 24 horas, y no demostró diferencias en este efecto, concluyendo que hay un beneficio totalmente demostrable en la utilización la utilización de la profilaxis antibiótica prequirúrgica en la artroplastía total por no más de 24 horas. No mostró un beneficio adicional en la prolongación por más de 24 horas de esta antibiótico-terapia. Continuando, vamos a un estudio de la Sociedad Argentina de Infectología. En este estudio, que se realizó en el 2017, un grupo de esta sociedad lo que dijo fue varias cosas, entre ellas los agentes más frecuentes que afectan nuestras cirugías, hablando principalmente de las artroplastías, son el estreptococo, el estáfilo metilcilino sensible y el estáfilo metilcilino resistente y algunos bacilos gram negativos. También nos habla del antibiótico de elección en la cefalosporina, es el de elección, la cefalosporina de primera generación. Nos habla también de un caso especial de la vancomicina. Nos habla de que no se recomienda su uso rutinario como profilaxis. Sin embargo, en algunos casos sí se puede utilizar. Nos habla cuáles son las dosis profilácticas de antibióticos adecuadas y en algunos casos cuándo se debería repetir. ¿Qué hablan de la cefalosporina de la primera generación? Llámese cefalotina, cefazolina, que es la última mencionada, es la que más utilizamos en nuestro medio. Es la de elección, la de primera línea. ¿Por qué? Por su amplio espectro sobre el estreptococo, sobre el SAMS y algunos bacilos gram negativos inclusive. Su gran actividad bactericida, su biodisponibilidad, su buena y rápida penetración en partes blandas y huesos y su perfil favorable tóxico terapéutico, su bajo costo. Por eso es la de primera elección, la cefalosporina de primera generación. Ahora pasamos a hablar de la vancomicina, que si bien es activa sobre cepas del estafilococo metilcelino resistente, presenta desventajas como su falta de actividad sobre gram negativos, su penetración variable en hueso por tratarse de una molécula de gran tamaño, la necesidad de infusión prolongada, su potencial toxicidad y su menor actividad sobre cepas del estafilococo metilcelino sensible, asociándose mayor incidencia de infección del sitio quirúrgico por este, ya que al nosotros administrar vancomicina en pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Que sabemos que esté colonizado, pero bueno, ya eso sería una clase diferente.
Esa sería la principal razón por la cual yo debería utilizar vancomicina. O en el caso de que fuera alérgico a las cefalosporinas. Si yo no tengo en mi hospital una alta incidencia de SAMR, ni el paciente, y aparte que yo descarté que el paciente estuviera colonizado por SAMR, no tengo necesidad de utilizar vancomicina. Pasando a la siguiente diapositiva, donde nos muestra cómo se debe utilizar y el por qué cada uno de estos antibióticos que mencioné. Empezamos por la cefazolina. La cefazolina, en dosis de adulto, ya la sabemos que se debe utilizar eh, en dosis, haciéndolo rápido, como profilaxis de 2 gramos. 2 gramos es lo que se debe utilizar de antibiótico. En el adulto debemos utilizar esa dosis, 2 gramos como profilaxis, en cualquier cirugía de nuestra especialidad, siempre y cuando no sea una cirugía séptica, como un reemplazo articular primario, como una reducción cerrada o abierta con una fijación interna, e inclusive en revisiones protésicas que sean por aflojamiento aséptico. Se debe utilizar en esa dosis. Los glucopéptidos, como la gentamicina, se utilizan en qué casos? En los casos donde tengamos altos índices de infecciones de sitio operatorio por gram negativos. Ahí se debe utilizar en combinación con la cefalosporina. Y la vancomicina, como lo dije anteriormente, en pacientes alérgicos beta-lactámicos, en este caso las cefalosporinas, y pacientes con alto riesgo de infección por CMR. Y se debe utilizar a una dosis máxima en el adulto de 2 gramos como dosis única. Y muestran otros ejemplos de antibióticos. Luego seguimos con las dosis que se deben, en algunos casos, que se repite para disminuir, perdón, el riesgo de infección. Aquí muestran que la cefalosporina, gentamicina y vancomicina, las dos últimas, no requieren una repetición de administración de antibióticos, pues ya que no es necesario. La cefazolina sí es necesario cuando la cirugía se extiende por más de 2 horas. Por eso se va a hacer un refuerzo a las 4 horas si la cirugía sigue en curso. Continuando, entonces, con lo siguiente. ¿Qué se determinó, qué se determinó en este artículo? ¿Qué determinó la Sociedad de Infectología? Que la profilaxis no debe extenderse más allá de las 24 horas. Eso está más que claro. Que en la cirugía traumatológica con implante una dosis es suficiente. Y si es necesario el refuerzo intraoperatorio, pues se hace. Mientras tanto, una sola dosis es suficiente como profilaxis. Que no está indicado prolongar la profilaxis hasta el retiro de drenaje. No tiene nada que ver si se dejan drenajes o no, se mantiene la misma directriz. En cirugía de revisión se maneja lo mismo, ya lo dije anteriormente, no hay que cambiarlo siempre y cuando la cirugía sea séptica. Y el uso de la profilaxis antibiótica prolongada. ¿Cuándo se debe usar? Cuando hay una colonización por SAMS o SAMR, cuando hay foco infeccioso a distancia, cuando hay antecedentes patológicos de infección de sitios operatorios o cuando hay cirugías con irradiación al sitio operatorio. Bajo esas premisas son las únicas que se debe eh, administrar una dosis prolongada de antibiótica. Y con eso creo que vamos a poder concluir la charla. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y de ayuda.